Bueno, yo me llamo Santiago Tazón y hace más o menos 15 años que llevo viajando por África subsahariana, dedicado sobre todo a comercio internacional de diversos sectores. Entonces, estoy aquí en Periodista Digital porque durante muchos años mantenía un blog que se llamaba Freeblog. Yo pienso que una de las cosas que me gusta destacar y que me gusta hablar de ello es de cómo está Ruanda y por qué fases ha pasado después de lo que todos conocemos de Ruanda, porque todo el mundo conoce Ruanda por el genocidio terrible que hubo contra los Tutsis en 1994. Pero a partir de ahí, Ruanda ha tenido un desarrollo, ha tenido una política muy correcta de un gobierno muy modernizado, muy tecnócrata en ese sentido, y con participación del gobierno en el desarrollo empresarial del país, y ha llegado, por eso tenemos aquí una imagen de la ciudad de Kigali, que además de ser una ciudad moderna y muy limpia, que por cierto, hay un día al mes donde obligatoriamente todas las empresas y las residencias tienen que limpiar su trozo, el trozo que tienen por delante, es el Cleaning Day o algo así. Porque bueno, el tema también del lenguaje, Cleaning Day, porque Ruanda era un país totalmente francófono en tiempos y ahora es un país totalmente bilingüe, es inglés y francés. Aparte del Kinyarwanda, que es la lengua local, digamos. ¿Por qué? También porque los que durante el genocidio estuvieron en el exilio se educaron en Uganda, y con el apoyo de Uganda, y entonces volvieron hablando inglés. Entonces, por eso el inglés ha sido muy promocionado y por eso ahora es un país realmente bilingüe, un hub de international banking, de negocios online. Está creciendo mucho. Luego tiene su producción de té, café, etcétera, etcétera, pero bueno, se está desarrollando a marchas forzadas. Como les gusta decir allí, como le gusta decir a su presidente, a Paul Kagame, es un pequeño país, pero un gran pueblo. Pero a partir del final del genocidio, el genocidio duró 100 días. 100 días en los que se mataron más de 800.000 personas. Y además, por gente, multitudes de personas de todo tipo, no unas milicias y no solamente militares, sino todo tipo de personas entrenadas en una especie de círculos por colinas, con listas, y que habían hecho prácticas y habían importado cantidad inmensa de machetes y granadas de mano para matar al máximo número de personas en el tiempo más corto y rápido. Entonces, después de aquello, la liberación de Ruanda, de Kigali y de toda Ruanda, dejó también un cierre en falso, con gran culpa del Estado francés, entre otros, con tropas en el país. ¿Qué pasó? Que los perpetradores de este genocidio después se largaron hacia las fronteras, la mayoría hacia la frontera con lo que era entonces Zaire, que estaba Mobutu, ahora es República Democrática del Congo. Entonces, no solo se largaron, sino sacaron material, armamento, dinero de la Reserva Federal, tal, se lo llevaron todo en crudo y acabaron colonizando lo que son ahora, y todavía continúa así la situación. Están en unos campos de refugiados en el Congo, que está totalmente dominado por los antiguos miembros del Interahamwe. El Interahamwe fueron las milicias que comandaron el genocidio. Interahamwe significa los que matan juntos, básicamente. Entonces, estas personas que fueron... Hay una foto terrible. Yo recomiendo a todo el mundo que busque esa foto. Esa foto yo la vi en blanco y negro en el museo que hay sobre las víctimas en Kigali. Está en blanco y negro, de tropas francesas escoltando a los Interahamwe. Entonces, yo esta foto la he buscado, es una foto, no sé si es de France Press o así, y está en color, o sea, la podéis encontrar yo la tengo guardada por si alguien la intenta borrar, pero es impresionante, ¿no? Entonces, eso se quedó cerrado en falso. Los problemas fronterizos siguen ahí porque los que están en los campos de refugiados permanentemente amenazan con retornar. Y luego también existe otro problema, más grave todavía, este me preocupa a mí más incluso, que es el hecho de que la diáspora, no se puede culpabilizar a toda la diáspora, pero claro, los que salieron de Ruanda son más relacionados con los perpetradores que los que se quedaron. Entonces las comunidades de ruandeses que hay por ahí, en muchas de ellas están muy infiltrado por gente que quiere hacer una especie de negacionismo moderno,
de empezar a dar la vuelta a la historia, de empezar a contar que el genocidio no fue tal, que la culpa que tuvieron los que intentaron liberar el país. Todas esas historias han calado y han calado también en nuestro país. Y hay un juez aquí, que lo voy a nombrar, ¿por qué no? Porque es una persona pública y conocida, que es el juez Fernando Andreu, que creo que está en la Audiencia Nacional o ahora ha pasado al Consejo, no sé, bueno, que tuvo una sentencia que a todo el mundo recomiendo que busque, la sentencia del juez Fernando Andreu, que está básicamente, es una sentencia que si hubiese un delito de negacionismo en España, como lo hay en otros países, como lo hay en Alemania, que no se puede negar el Holocausto, pues si negar el genocidio, la sentencia del juez Fernando Andreu es auténticamente esquizofrénica. Presenta el genocidio de 1994 como si fueran los tutsis matando a los hutus. Y además un documento legal, jurídico, que está en Internet y que nadie le haya dicho nada. Pues solo por puro desconocimiento. Por eso cuando me habéis preguntado y tal, oye, ¿sobre qué podrías contarnos? Me gusta hablar de Ruanda porque hay tanto desconocimiento que genera este tipo de problemas. El buen gobierno ha sido un factor muy importante, porque las cosas se han hecho bien, los planes económicos se han apoyado y se ha desarrollado en aquellos factores y en aquellas cosas en las que se podía realmente crecer y desarrollarse. Tiene también el apoyo de países limítrofes, como puede ser Uganda, que ha apostado bastante y han tenido cosas en conjunto de realización de obras, de modernización de infraestructuras, etc. Luego, otro punto también ha sido cerrar la gran herida, la distinción entre Hutus, Tutsis y Twa, que Twa son un 1%, que son unos pigmeos, ¿vale? Estaba establecida desde la colonia belga. Cada carnet de identidad, digamos, tenía la raza marcada. Raza que no son realmente razas diferentes, porque étnicamente es muy difícil distinguir. De hecho, yo he escuchado todo tipo de interpretaciones, incluso uno que fue embajador de Bélgica, que ya no lo es, pero me contaba, dice, cuando yo estaba y tal, el truco que me explicaron a mí eran las encías. Levantando las encías si eran más rojas o más negras, para distinguir entre Hutu y Tutsi. Eso son al final soluciones fáciles a un problema que no era fácil, porque la distinción entre Hutus y Tutsi no era racial, sino era más bien social. Los Tutsis eran aquellos relacionados con la antigua monarquía, digamos los cortesanos, y los Hutus eran, digamos, el resto del pueblo llano. Con 10 vacas pasabas a ser, durante la dominación belga, si tenías 10 cabezas de ganado, pasabas a ser Tutsi. Una mujer se casaba con un Tutsi, pasaba a ser Tutsi. Con lo cual, había misma lengua, misma religión, misma... Por eso, la distinción ni era racial, ni era étnica, ni era lingüística, ni era religiosa, era social, pero es verdad, esto sí que es verdad, que todo el mundo sabía quién era Hutu y quién era Tutsi. Eso sí, era una realidad social, vamos a decir, ¿no?